La tercera competencia de la tercera fase para la resolución de problemas según Polya, denominada ejecutar el plan, identifica que se debe usar argumentos geométricos para resolver problemas en contextos matemáticos y en otras ciencias. En este caso, se da respuesta a esta competencia dando solución a la pregunta: ¿cuáles son los argumentos geométricos para resolver problemas en el contexto empresarial? Ya conocidos los valores, ya realizada la gráfica, se validan algunos argumentos geométricos para resolver problemas en el contexto empresarial. La competencia anterior identificó algunos valores, algunos puntos de corte con el eje X, el punto de corte con el eje Y y el vértice. Pero ya resolviéndolo en el contexto empresarial, identificamos y recordamos que en el eje de la abscisa se encuentran los valores de la cantidad de levadura. Es decir, cuando hablamos de cantidades, no es conveniente hablar de cantidades negativas. No podemos trabajar este rango para dar una respuesta en el contexto empresarial. Entonces, igualmente, cuando hablamos del eje Y, hablamos del peso de la rata. Aquí hablamos que en el tiempo cero va a tener un peso de 20 gramos, es decir, en el momento que las ratas empiezan con la dieta nutricional. Pero no es conveniente o no se debe hablar de pesos negativos, donde el peso sea menor que 0, porque una rata nunca va a tener un peso menor que 0. Es más, nunca va a llegar a tener un peso 0, porque tendría que prácticamente no tener ni huesos. Si recordamos, hay una restricción, también hay que tener en cuenta para hallar los argumentos. Decimos que solamente hay que tener en cuenta que los valores de entrada o que la cantidad de proteína, la cantidad de levadura que va a tener o que se le va a ofrecer a la rata va de 0 a 1, ¿cierto? Es decir, que este rango tampoco se tiene en cuenta. Este rango tampoco se tiene en cuenta porque aquí es 1 y esto aquí es más de 1. Solo se debe analizar entre el valor de 0 y 1, es decir, la siguiente gráfica. Esta es la que teníamos antes. Entonces, ahora hacemos una restricción. Entonces, solamente va de 0 a 1, no se van a tener en cuenta cantidades negativas, ni tampoco se van a tener cantidades mayor que 0, porque ese no es el contexto en el cual debemos dar la solución. Entonces, dando ya los argumentos para la solución, podemos decir que el valor del vértice identifica que en 0,5 gramos, que es este valor, cuando a la rata se le da 0,5 gramos de levadura, es la cantidad que maximiza el promedio de aumento del peso de la rata, que en este caso es 70. Los valores válidos del dominio de la gráfica, entonces decimos que el dominio de la gráfica va desde 0 hasta 1, son los valores que se van a tener en cuenta para el dominio. Ya decimos que 0 significa que en ese momento no se le ha dado levadura a la rata y la rata empieza con un peso de 20 gramos. Igualmente, cuando se termina de hacer la dieta nutricional, cuando se le da hasta 1 gramo, coincidencialmente también toma ese valor de 20, es decir, nuevamente vuelve a su peso inicial. No son válidos valores negativos, esto hay que tenerlo en cuenta para definir cantidades de gramos de levadura para la dieta nutricional. Y cuando se utilizan cantidades mayor a 1 gramo de levadura no se va a tener en cuenta porque esas son las condiciones que nos dan para darle solución a el problema planteado. ¿Qué podríamos decir? Según esta gráfica podríamos tomar un rango aproximado, ¿cierto?
más o menos podríamos decir que en este rango, es decir, cuando aproximadamente se da entre 0,8, 0,2, ¿cierto? Podríamos decir así, entre 0,2 y aproximadamente puede ser 0,8, ¿cierto? Cuando se le da esa cantidad de levadura a la rata, se logran los máximos pesos, ¿cierto? Más o menos se logra de póngale un 58 a un 70 gramos. Entonces, dándole esa cantidad de levadura se va a lograr el máximo peso de la rata. Estoy hablando de un valor aproximado, pero prácticamente desde el momento que se le empieza a dar levadura, la rata empieza a aumentar de peso. Hay que tener en cuenta estos valores, ¿cierto? Más o menos aquí estamos hablando de este valor, más o menos en 0,1. En 0,1 ha aumentado 40 gramos la rata. Es lo mismo darle 0,1 de levadura o lo mismo darle, en este caso, 0,9, ¿cierto? Vamos a tener que va a tener igual peso. O sea, no necesito desgastarme dándole 0,9, sino con 0,1 es suficiente, porque según el modelo matemático ese es el comportamiento del peso de la rata de acuerdo a la cantidad de levadura. En cuanto a la imagen, entonces como hay un rango de entrada, los valores de la imagen válidos para contextualizarlos en el campo empresarial, entonces la imagen va desde 20 gramos hasta 70 gramos, que es mi máximo peso que puede tener la rata.